¿Cómo está, gente? Pura vida, soy Fabián Campos, Monito Cuenta Cuentos, y estamos aquí en su programa Monito Online, un programa cultural y familiar para cada uno de ustedes, pues siempre agradeciendo a todos que están aquí pendiente, que están fielmente compartiendo los videos, recomendando el programa y demás. Dios me los bendiga, muchas buenas vibras, muchas bendiciones desde la distancia. También pues agradeciendo a los que me han ido contactando, a los que siempre me contactan para algún trabajo de campo, alguna investigación, recomendándome personas para futuros entrevistas, personajes de sus pueblos, comunidades y demás. Muchas gracias porque este programa está al servicio de las comunidades con la intención de siempre llevar cultura, homenajear a todas estas personas que merecen un espacio como este. Y también a los patrocinadores, ni qué decir, muchas gracias, Dios me los bendiga por apoyar este proyecto, no solo el programa, también pues las investigaciones, proyectos audiovisuales, literarios y demás. Muchas gracias a cada uno de ustedes y vamos a poner este programa en las manos de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio pues esa misericordia, ese amor en la cruz, que sea un programa de mucha, mucha bendición y aprendizaje. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado que hoy, por medio de las redes, por medio de la tecnología, estamos aquí conectados. Él está allá en México, ¿verdad? Y yo acá en Costa Rica. Y para cada uno de ustedes, hoy tenemos al escritor Javier Luambar. ¿Cómo está, mi estimado? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De verdad que un placer estar contigo y también el que nos permitas este espacio para que podamos ver un poco de lo que hace cada uno de los artistas, ¿no? Porque simple y sencillamente es importante no solamente el crear, sino también el difundir lo que se crea. Por un lado, bueno, mi nombre es Hernán Jesús López Albarrán, de México, y en las redes me encuentran como Jesús Lualbar, y de verdad un gustazo estar aquí contigo, y quiero aprovechar también la oportunidad para saludar al maestro Rafael Ceballos, quien es el presidente del Club Internacional de Tlalchapa, el cual a través de él, pues bueno, muchos de nosotros difundimos nuestra obra. Claro, bueno, agradeciendo siempre al maestro Rafael Ceballos por esa colaboración tan grande para el programa, poder entrevistar a cada uno de los artistas internacionales. Y hoy estamos aquí con Jesús Luambar, en el cual pues nos hizo el conecte, me habló muy bien de toda la vida artística de Jesús, pero vamos a conocerlo. Bueno, Rafael, abrazos a la distancia. Dios me lo bendiga, espero pues estemos en presencia muy pronto para poder compartir y realizar ese programa que no hemos hecho con el presidente del Club Cultural Tlalchapa. Ahora sí, vamos desde el principio, mi estimado. Queremos conocerlo, queremos saber desde un punto de vista humano toda esta historia que conlleva pues todo un proceso. Vamos desde el principio. ¿Quién es Jesús Luambar? ¿Cuáles son sus raíces, sus bases en sí? Bueno, Jesús Lualbar o Hernán Jesús López Albarrán nació en la Ciudad de México, o nazco en la Ciudad de México, y yo creo que mis raíces van relacionadas con dos entidades. Una, la Ciudad de México, y obviamente mis padres, a través de los cuales, pues ellos siendo maestros, me inculcan mucho la lectura, y a través de la lectura, pues obviamente la imaginación comienza a volar. Y posteriormente, en el año del 85, después del terrible terremoto que hay aquí en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 1985, justamente mañana es otro año más de ese terremoto que devasta parte de la Ciudad de México. Me envían a un pueblo de un estado aquí en México que se llama Guerrero, donde se encuentran los abuelos maternos. Y bueno, ahí pues una nueva historia, ¿no? Inicia una nueva historia donde Hernán Jesús López Albarrán, Jesús Lualbar, conoce nuevas experiencias de niño, cambia de la ciudad al campo, y obviamente ese cambio también viene con una nueva expresión
¿sí? De la literatura tradicional, que son, digamos que los cuentacuentos. En este sentido, mi abuela materna era una excelente cuentacuentos, sobre todo en esta época de lluvias y que en el pueblo se iba la luz, ponían un candil y empezaban a contar historias, ¿no? Historias de terror, ¿no? Sobre el diablo, etcétera, etcétera. Y eso obviamente, pues, despertaba más la imaginación, además de que me daba un miedo impresionante, ¿no? No podía dormir, pero me encantaba escuchar las historias. Eh, esta mezcla, esta fusión entre el campo y la ciudad, yo creo que alimenta mucho lo que va a ser mi trabajo posterior, mi poesía primeramente, y creo que se refleja más en mi poesía. Así, yo creo que a finales de la secundaria, del nivel secundaria, comienzo a escribir un poco poesía y, Ujú. y se va este gusto por la poesía incrementando. Y bueno, durante la prepa y la universidad lo sigo haciendo. Durante mis primeros años de trabajo logro encontrar un primer acercamiento con personas que escribían, tocaban, etcétera, etcétera, pintaban. Y esto pues me empieza a envolver justamente en toda esta bella maraña de letras, ¿no? Así que pues de ahí para el Real, ¿no? De ahí para el Real sigo trabajando un poco, buscando también un estilo, porque la verdad es que creo que es importante en todo escritor buscar un estilo, ¿no? No parecerse a, sino tomar de todos y sobre eso encontrar tu camino. Agregando a lo que es el campo y la ciudad, eh, me encanta la historia, sobre todo la historia del México prehispánico y particularmente la historia de la ciudad de México Tenochtitlan. Y eso me lleva pues también a leer poesía náhuatl, obviamente en español, y, y estos cantos llamados Xochilancuicatl también me fascinan y los agrego un poco a lo que es mi estilo de escritura. Y bueno, de ahí yo creo que sale Jesús Loalbar. Wow, bueno, muy interesante esa parte, ¿verdad? Buscar su identidad como escritor. Eh, el hecho que se ha hablado también en otros programas, en el cual algunos siguen una línea de un escritor o de un género específico con ciertos elementos y omiten su identidad como escritor, como esa libertad que tenemos como en la imaginación, ¿verdad? Se limitan más bien al intentar de seguir una tendencia. En tu caso, sí buscó una originalidad como escritor, ¿verdad? Entonces, eso pues le da pues un plus muy grande, ¿verdad? ¿Cuál es el género que manejas? Particularmente, te digo, empecé con poesía. Obviamente el inicio de mi poesía fue buscando ciertos cánones y ya después obviamente poesía libre. Y después brinqué un poquito también al cuento, aunque creo que no soy tan bueno para escribir cuento, aunque escribí por ahí alguno que lo envía a un concurso nacional y estuvo dentro de los 10 mejores cuentos y fue publicado. Esa fue mi segunda publicación. La primera fue en el año del 97, si no mal recuerdo, un libro de poesía que se llama Esta Edad de la Luz. Posteriormente, 2003, este concurso de cuento, ¿sí? Aunque repito, no he hecho mucho cuento. Y posteriormente también yo creo que un poco pensando en la añoranza de aquel pueblo, de aquellas historias, y de que Ujú. yo considero que aquellas historias que se narran, esas leyendas que se cuentan, tienen mucho que ver también con la identidad de los individuos. Todos, en las leyendas podrán tener infinidad de aspectos fantásticos, pero cuentan las historias de los pueblos, cuentan de cómo eran los pueblos, cómo eran las personas, etcétera. Y entonces eso crea identidad.
¿sí? Yo soy maestro de historia y de filosofía, entonces pues Ah, también qué chévere. eso pues me fascina, ¿no? Me fascina y justamente a mis alumnos siempre les he dicho, busquen en su pasado, no en el pasado solamente de tu nación, sino en tu pasado, porque a veces no sabemos pues, de los abuelos, tal vez poco, ¿no? Y así, de ahí hacia adelante, lo que sabemos de nosotros, pero más hacia atrás, quién eres a través de quienes han sido los que han estado atrás de ti, se me hace fantástico. Y eso justamente también me llevó a comenzar a escribir leyendas, ¿sí? Que esa digamos que es la tercera fase, me llevó a escribir leyendas, algunas que además tienen relación en muchas partes de la América Latina, ¿no? Lo platicaba también con alguna amiga poeta de Argentina, con un amigo también poeta de ahí de Costa Rica, Juan León Fallas, y comentábamos que justamente, ¿sí? Algunas historias aquí en México, que parece que son muy centralizadas, no las son, ¿sí? Hay historias muy similares en todos lados, ¿sí? Es la Exacto. misma Llorona, que es mexicana totalmente, según nosotros los mexicanos, pues la encontramos en todos lados, ¿no? Entonces, digamos que esas son las tres fases de mis letras que he venido trabajando a lo largo de los años. Bueno, sí, es increíble. Hacemos un trabajo muy, muy parecido. Deme un chance, ya te voy a, como estaba diciendo, tenemos un trabajo muy, muy parecido. Recopilamos historias de los pueblos, buscamos esa identidad que nos hace como comunidad, ¿verdad? Que nos hace como personas en las diferentes comunidades. En mi caso, yo investigo mucho las historias en diferentes sectores de toda América, porque antes lo hacía solo en Centroamérica, pero ya y encontrando cualquier cosa, mis perros están acá, entonces tienen toda la libertad, son parte del mismo programa, ahí están ladrando, ¿verdad? Jugando y demás. Okay. Encontrando historias de Centroamérica, me encontré sin fin de historias muy parecidas en otros lugares de América. Eh, sí, me gusta el origen y es lo que yo le inculco a las personas. En mis eventos yo les digo, mira, busquen sus propias historias entre ustedes, sus abuelos, bisabuelos, y muchos ni siquiera saben las historias. Ahora sí, se nos fue un poco la señal, pero bueno. En total, llegamos prácticamente al mismo sentimiento. Tenemos un trabajo muy parecido y de inculcar a las personas a buscar sus propias leyendas, el origen de sus pueblos y demás. Entonces, es fascinante lo que usted hace, realmente. Y qué bonito tus orígenes, que tu mamá o tu abuela fue la que le contaba historias cuando llovía, ¿verdad? Así es, así es. Sí, te comento, o sea, te digo que creo que yo tuve dos formaciones, una a través de mis padres, que obviamente me inculcan la lectura, etcétera, o yo fascinado, por ejemplo, con Julio Verne, cuando niño lo leí, era impresionante, ¿sí? Pero también por el otro lado, estas leyendas contadas por la abuela y por algunas personas que iban a casa, de repente a visitar, a cenar y terminaban contando historias de este pueblo, que por cierto, el pueblo se llama Villamadero, que está en el estado de Guerrero, y que está a 2 kilómetros justamente donde vive el maestro Rafael Ceballos, debo decirlo. Entonces, él lo conoce muy bien. Entonces, pues era fascinante, de verdad. Y el mismo entorno, ¿no? O sea, tú tomas un libro y tu imaginación vuela, ¿no? Pero un poblado, techos de teja, lluvia torrencial en la noche sin luz, repito, con un pequeño candil alrededor de la mesa, y una persona narrando con ese arte que tenía o que tienen las personas, de ese arte tradicional, ese sabor a pueblo, ese sabor, este,
a tierra mojada, pues es simple y llanamente delicioso, ¿no? Delicioso recordarlo. Desgraciadamente, muchas historias se contaron, muchas no recuerdo, pero algunas pues rescatamos, ¿no? Y repito, y se rescata también esa parte de la identidad. Te voy a hacer esta pregunta. Tu color de voz me gusta, tenés un color de voz muy bonito, ¿verdad? Aún para doblaje le cuento que usted se la juega, ¿verdad? También, pero ¿cuentas cuentos? ¿Has narrado esas historias? Narro las historias en TikTok, justamente bajo este seudónimo de Jesús Loalbar. Estoy en TikTok y he estado contando algunas historias que he trabajado. Obviamente de repente es complicado llevar una secuencia, ¿no? O ser una continuidad constante, pero pues ahí estamos trabajando en ello. Y gracias por lo de la voz. No, perfecto, ahí lo insto. Realmente los seguidores, todos los que están acá en el programa, así como los seguidores tuyos, pues le instamos realmente a utilizar esa voz porque tiene buena voz, buen color de voz y para proyectar la historia me imagino que debe ser fantástico, ¿verdad? Entonces, más en tu caso, que yo sé que hay sin fin de historias que no has podido escribir en un libro. Y oigan, mi perro se alborotó. Y voy a aprovechar, ahora que está sonando mi perro, uno de mis perros, voy a mencionar a uno de los patrocinadores, a Clínica Veterinaria Mr. Patitas, en el cual pues nos colaboran patrocinando en diferentes aspectos. Y en de ello, pues les recomiendo que lo busquen en redes sociales. Clínica Veterinaria Mr. Patitas ofrece paquetes de seguros para sus mascotas en diferentes categorías, para los gatos, bueno, los perros, los animales domésticos. Entonces así pagan un seguro anualmente y cubre a terceros perros por aquello también, ¿verdad? Y también los servicios que ofrece cualquier veterinario, una clínica como ella. Entonces, ahí los menciono ahora que mis mascotas se alborotaron. Ahora sí, en día ello, bueno, como estábamos hablando, ahí le instamos a que utilice esa voz, que va a ser genial, es algo que le va a dar mucha vida a esas historias tan bonitas. Ahora, quiero hacer esta consulta. Como poeta, ¿qué tipo de poesía le gusta realizar? ¿O en qué enfoque, en qué tema se enfatiza tus poemas? Siempre he dicho que mi poesía tiene que ver mucho con los sentimientos. ¿Sí? Es una poesía donde creo que me concentro más en la parte del sentimiento, ¿sí? Obviamente buscando el adorno de la palabra, que creo que es muy importante el adorno de la palabra, y también reforzándolo sobre todo con aspectos de la naturaleza. Me encanta hablar de ríos, árboles, ¿sí? Y me encanta también obviamente temas sobre la muerte, sobre la poesía, pero sobre todo aquello que sientes, ¿sí? Aquello que sientes. No, tal vez me falte un poco a aquello que observas, que ves, aquello que está en tu entorno, aquello que está sucediendo. Pero repito, yo disfruto mucho la poesía, yo le digo la poesía de sentimiento, ¿no? De sentimiento, vea. Te hago la pregunta porque es muy diferente escribir poemas, ¿verdad? Así como escribir leyendas, porque tenés varios libros. Ahora vamos a hablar de todo ello, de cómo se lleva ese proceso. Entonces, el ser un poeta a pasarse a un escritor de índole de leyendas, poniendo ese ejemplo, pues lleva totalmente enfoques diferentes, sentimientos diferentes y hasta trabajos diferentes. Entonces, por eso le preguntaba, porque yo poemas he escrito poco, pero conciso, ¿verdad? Y no me atrevo tanto a decir que soy poeta. Todavía, por lo menos yo no me atrevo después de tantos años. Entonces, en tu caso, que ya lleva, su primer libro fue poemas, hasta por cierto. Sí, en la primera antología que participé, te digo, en 2007, que se llama Esta Edad de la Luz,
Justamente es este que te estoy mostrando aquí. Es año 2007. Sí, son poemas, creo que de una u otra manera de la primera etapa que disfruto mucho. Hay algunos poemas que disfruto mucho, pero sí, ya pintan mucho lo que es mi poesía general. Y totalmente de acuerdo, es muy distinto. Por eso, por ejemplo, digo, yo creo que no soy un excelente cuentista, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que me faltan ciertas herramientas y es más, de repente escribes el cuento, ¿sí? Pareciendo que estás escribiendo poesía. O Ajá, sea, sí. se te va la parte del poeta a la del cuentista. Entonces es complicado en ese sentido. Creo que la parte de la leyenda la disfruto más para escribirla, porque en cierta medida es más concisa, es un suceso determinado, no, 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 no trabajas más allá del suceso determinado, ¿no? No te sales tanto. Entonces es mucho más sencillo, mucho más conciso y bueno, aparte que disfruto mucho de repente de las cosas fantásticas y del terror, etcétera. Entonces, por ese lado no se me complica mucho, pero lo que comentas me pasa mucho con el cuento, ¿sí? El cuento de repente hay algunos párrafos que parecen más poéticos que otra cosa, ¿no? Entonces, pues sí, es difícil en ese aspecto. Poderse separar de lo que tal vez más disfrutas que en lo particular es la poesía. Sí, es que qué curioso, ¿verdad? Porque vamos a esto de la identidad, ¿verdad? Qué bueno que usted tenga una identidad muy propia al escribir y ya uno tiene su fuerte para escribir. En tu caso, veamos la poesía, veamos con lo demás, ¿verdad? Y siempre, cuando usted se da cuenta, estás escribiendo un poema en lugar del mismo cuento porque ese es su fuerte, pero lo logras, ¿verdad? Vea, Jesús Lombard, le quiero comentar algo, vea. Este programa a mí me gusta que sea así espontáneo, un programa tipo conversatorio y demás. Te quiero presentar a mi mujer, que ella es escritora costarricense, estudiante de lectura creativa, escritura creativa. Adi, venga. Porque a ella le fascinan justamente estos temas, porque ella es bibliotecóloga de profesión, escritora y cuenta cuentos infantil, ¿verdad? Entonces está muy relacionada aquí Okay. al tema. Te presento a Adi. Hola, mucho gusto, un placer. Hola, igualmente. Eh, Gracias. Ahora que muchos no vieron, pero yo puse pausa porque ella viene llegando del trabajo, bibliotecóloga, él es escritor, ha sacado antologías, ha sacado libros de cuentos, de leyendas, su fuerte de la poesía, ¿verdad? Pero justamente Adi maneja este tema a dedillo, ¿verdad? En cuestión de la escritura. Si quiere hacer una pregunta ahí para que participe. A ver, ¿cuándo fue que escribió su primer libro o su primer poema? El primer poema lo escribí, yo creo que por la secundaria, le decía, pero obviamente digamos que el primer intento, yo diría que el primer intento de poesía, ya durante la preparatoria creo que ya fue mejorando, fui mejorando las letras y en el año 2007 ahí participé en la primera antología física, una sociedad que se llamaba, ya no existe, se llamaba Sociedad de Escritores de la Tierra Caliente, y tuve la fortuna de conocer a un gran poeta de esa región llamado Agripino Hernández Avelar, y con él formarme un tanto. Recuerdo mucho que nos veíamos, no sé, cada semana, cada 15 días, en algún lugar, diferentes lugares, y yo leía mi poesía, ¿no? Leía mi poesía y pues siempre volteaba a saber si el señor Agripino Hernández Avelar, el gran poeta, decía algo, pero recuerdo que solamente se quedaba así, ¿no? Punto.
Hasta que un día, yo creo que como un año después, leí algo, el cual no recuerdo muy bien cuál fue, creo que fue al abuelo, y cuando bajé, me hizo así, ¿no? Y se me acerca al oído y me dice, a partir de hoy ya eres poeta. No, yo así, feliz, ¿no? Impresionado, ¿no? Pero obviamente entendí algo. Él lo que hacía era permitirte la experiencia de día con día escribir, día con día escuchar, no solamente lo que tú escribías, sino lo que escribían los demás, las opiniones, etcétera, y te dejaba, no te aplaudía, no te decía está mal, solamente te veía, ¿sí? Y entonces tú seguías trabajando y trabajando y trabajando y sin darte cuenta de la experiencia de todos los que estaban alrededor de ti, que eran músicos, poetas, cuentistas, pintores, pues te iban alimentando. Y al irte alimentando, pues también tu trabajo iba mejorando, iba creciendo junto contigo. Entonces, hermosísimo este libro de 2007, Esta Edad de la Luz, porque justamente es esa representación de un crecimiento constante, de repente, sin esas alabanzas que llegan a perjudicar, ¿no? Que no es que todo está padrísimo, no todo está padrísimo, ¿no? Hay cosas que haces bien, hay cosas que puedes llegar a ser excelentes y decir, esto sí puede funcionar, pero hay cosas que mejor no las saques, ¿no? Porque tú mismo debes de ser autocrítico en ese sentido. Eres profesor en la universidad, para que le explique a Adi y también a los que vienen llegando al programa, porque lo dijo en el principio, profesor de... Sí, yo soy profesor de Historia y Filosofía en una de las escuelas, de las universidades más importantes de nuestro país. Digamos que dos son las escuelas más importantes en México a nivel público. Una es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y la otra es el Instituto Politécnico Nacional, el IPN. Yo soy parte del IPN a nivel medio superior. Sí. Hacía la pregunta para que Adi sepa, ¿verdad? Porque ella es fanática de los libros, literalmente, ella vive de libros, trabaja con libros, cuenta cuentos de libros, todo acerca de los libros. Entonces, por eso le pedí que viniera, casi no le invito a los programas, pero yo he entendido que como este programa es un programa espontáneo, cuando pasan cosas es porque tienen que estar acá. Curiosamente, antes del programa había un silencio. Ella siempre llega temprano, hoy le agarró tarde, en plena grabación, eso por cierto, para que los que nos ven sepan de que es una grabación y demás. Entonces, al escucharte, yo, mira, es el tema que a Adi le gusta, ¿verdad? Entonces, todo tuyo, agarra aquí el programa y aproveche. Pues muchísimas gracias, Marito, por incluirme y poder compartir con ustedes un ratito. Me gustaría preguntarte, digamos, yo estoy estudiando ahorita escritura creativa y hablando con mis compañeros, muchos son personas, digamos, que se dedican a otras áreas en su trabajo normal, ¿verdad? Tenemos compañeros que son artistas, que son ingenieros, que son abogados y que se metieron a este mundo de la escritura, pues porque les apasiona y también porque han descubierto en ella un medio de catarsis, ¿verdad? Para sanar quizás alguna herida o tratar de mejorar, en fin, y crecer como ser humano y como profesional también. Entonces, usted que tiene tanta experiencia a nivel de lo que es la literatura, me encantaría preguntarle de qué manera, ya que usted es profesor de historia, si alguna vez ha hecho alguna combinación en sus libros o sus poemas escritos de ficción con el tema de la historia de México, que es tan rica y tan interesante para los que estamos de afuera, ¿verdad? Que podríamos aprender un montón también. Sí, hablando un poquito de lo que comentabas, de que habemos muchas personas que nos dedicamos a otras cosas y que de repente o descubrimos
o nos atrevemos, porque yo creo que son dos cosas. Una, algunos las descubrimos tal vez grandes, nos pusimos a escribir algo y dijimos, pues no soy tan malo, ¿no? Otros, tal vez lo hicimos de lado, ¿no? Sabíamos que nos gustaba, pero de repente dices, pues tal vez de poeta no voy a vivir, ¿no? Y entonces, pues decides realizar otra actividad. Pero en ambas circunstancias creo que la poesía, o bueno, o el escribir, o el pintar, o cualquier otra actividad artística, no solamente es un medio de comunicación, sino una forma en la cual cada uno de nosotros provoca que el alma se exprese. Yo creo que si yo no escribiera, sí sería una bomba de tiempo, ¿no? Porque hay muchas cosas que quieres decir, ¿sí? Es más, hay muchas cosas que ni siquiera sabes que las quieres decir, pero cuando tomas el lápiz, la pluma, ¿sí? De preferencia, salen, surgen, ¿no? Tal vez surgen disfrazadas de otra cosa, surgen disfrazadas de palabra, ¿no? Pero justamente es bellísimo. Ahora, regresando a tu pregunta, sin lugar a dudas, le comentaba que a mí me encanta la historia de México prehispánico, fundamentalmente la de nuestra ciudad de México, Tenochtitlan. Antiguamente, bueno, ese era el nombre, México. México significa en el ombligo de la luna, de Mestli, que es luna, Chico, que es ombligo, y Co, que es un sufijo de lugar, en el ombligo de la luna. Y obviamente yo siempre he sido un hombre maravillado del México prehispánico. No niego lo posterior, pero sí maravillado del México prehispánico. Una ciudad grandísima, bellísima, una ciudad con escuelas, que era las escuelas, por ejemplo, para los altos mandos, las escuelas para el pueblo. Es más, había escuelas de poesía, como de poesía y cantos, sobre todo divinos, que eran los cuicacalis, las casas del canto, ¿sí? Y por eso justamente en náhuatl, Xochitl significa poesía. Xochitl es flores y Cuicatl es canto, ¿sí? Entonces la flor y el canto, las poesías. Y la ciudad de México, Tenochtitlan, en su centro, lo que hoy es el centro histórico de la ciudad, obviamente tenía varias pirámides, pero la pirámide principal estaba dedicada a nuestros dos dioses más importantes de la ciudad. Uno era Tlaloc, que era el dios de la lluvia, justamente que ahorita está muy emocionado, llueve, 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 ¿sí? Sin parar. Y otro era, obviamente, nuestro señor Huitzilopochtli. ¿Sí? Huitzilin es colibrí, Poshco es izquierdo, entonces era el colibrí izquierdo. Nuestro señor Huitzilopochtli, según los códices, es aquel que desde una zona llamada Aztlán o Aztatlan saca a una tribu para que vaya a un lugar donde un águila devora una serpiente sobre un nopal y ahí pudiesen construir la gran ciudad de México Tenochtitlan, y logran llegar después de 200 años a lo que es aquí el centro del Valle de México. Entonces, sí, justamente, de repente creo que hablo mucho, justamente tengo un poema, y si me permiten ustedes, bueno, tengo varios, pero ahorita que estoy hablando de Huitzilopochtli, si me permiten, ¿les puedo leer algo? Sí, será genial escucharte. Entonces, a partir de este momento tienes toda la libertad de leernos esa parte de tu alma que es tu escritura. Aquí estamos. Gracias. Justamente el poema se llama Huitzilin, que significa colibrí, y dice lo siguiente: ¿te has ido, Señor? ¿En verdad te has marchado? Yo lo pregunto, yo te interrogo, el que surgió después de tu gloria, el que adora maderas ultramarinas en vez de obsidianas bañadas en copal, y hace sacrificio con cualquier espina. Yo soy quien te pregunta, yo te interrogo, porque ya no veo volar pequeños pedernales, por eso me dirijo a ti, porque no vuelan sobre nuestras cabezas los colibríes, los más pequeños, los más bellos, cual flores rojas y amarillas, cual plumas de joven quetzal.
los elegidos para traer y llevar a lo que ustedes dijeron. Cojan pensamientos y riéguenlos, que otros los reciban, que otros se alimenten de su dulce néctar. Y sí, el colibrí se ha ido. En consecuencia, tú también. Entonces dime, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de los caminos y del sonido sempiterno, del huehuetl y del teponazle, de ayoyotes y tlapilzaltin? Y es que si el colibrí no está, y tú le acompañas tan fiel como siempre, tampoco habrá caminos, tampoco veredas habrá, mucho menos música de dioses. ¿Dónde quedarán los cuicatl? ¿Dónde quedarán, mi señor? La poesía se perderá, se esfumará de las cabezas de todos los que somos y desaparecerán los cantos solitarios, los de guerra, los floridos, los traviesos y sin duda también los sagrados. Entonces será de nosotros lo que ya es. Nos bañaremos jubilosos con la sangre de aquel buen viejo extranjero, mientras olvidamos que en un tiempo existió un bello pedernal alado y su señor Huitzilopochtli. Muchas gracias. ¡Qué belleza! ¡Wow! ¡Qué excelente! Bueno, tenemos esta dicha de nuestro invitado Jesús Luambar, en el cual nos ha compartido parte de su trabajo, que es, como siempre lo he dicho, es parte de su alma, es parte de lo que él plasma en las letras. Y quiero hacerle esta consulta, por lo menos allá en México. Bueno, ¿con cuál editorial trabajas, hasta por cierto? En realidad, los tres libros han sido de editoriales distintas. ¿Sí? Esta Edad de la Luz fue de una editorial del estado de Guerrero. ¿Sí? El siguiente libro de un cuento que se llama, ahorita no me acuerdo, pero ahorita me acuerdo. Soy su jinete. Estuvo en una antología de una universidad de aquí, del estado de México, que se llama la Universidad de Chapingo, que fue quien lo publicó. Y finalmente, un cuento que se llama Remedios, que también está dentro de una antología del año 2019, creo, si no mal recuerdo, y es de una revista llamada Palabrerías. Entonces, pues son distintos. Estoy en búsqueda justamente ahorita de publicar en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de nuestro país. Yo espero que pronto se pueda dar la oportunidad. O en el Instituto Politécnico Nacional, cualquiera de las dos editoriales, porque finalmente también considero que debemos de formar parte del acervo de nuestras instituciones, y para que de una u otra manera, bien o mal, nuestros estudiantes puedan ver lo que sus maestros también hacen, ¿no? Independientemente del aula. Ajá, porque en el aula tal vez pueden considerarte, de repente les digo, es que chicos, ustedes creen que nacimos maestros, ¿no? Y no es así. Y que después de salir del aula, desaparecemos, ¿no? Y no existe el ser humano atrás del maestro. Y no, al contrario, el ser humano es sumamente importante y solamente lo único que hace es reflejar una parte de él a través de la docencia, ¿no? ¿Cómo es sacar un libro allá en México? Nosotros hemos pasado en diferentes países de América, pasamos aventuras al poder plasmar ese proyecto literario y en todo lado, en cada sector, es diferente. Entonces, quisiera saber, por lo menos desde tu ángulo, desde tu punto de vista, ¿cómo es ese proyecto desde cero hasta verlo ya proyectado o plasmado en el papel? ¿Cómo es esa parte? ¿Es difícil, es complicado o cómo lo has vivido? Yo creo que la parte editorial es complicada, ¿sí? Es complicada. Sí considero hoy día que hay muchas publicaciones, sin lugar a dudas, pero muchas de ellas son bajo el presupuesto del mismo escritor, ¿no? Pagada por el mismo escritor, ¿no? Que por supuesto es una proeza y es muy loable, pero sí creo que debería de existir
mayor apertura por parte de las editoriales. Recuerdo que Porrúa, una editorial aquí en México, no sé si exista fuera tiene una sección que es como de escritores independientes, pero aún así el escritor independiente tiene que pagar, ¿no? Porrúa es la editorial más grande que existe en el país, ¿no? Pero, o sea, sí da la oportunidad a costos mucho más bajos, pero sí considero que debería de haber más oportunidades, ¿no? Yo creo que una de las formas más sencillas que se han ido encontrando para publicar es justamente las antologías, ¿no? Muchos escritores se reúnen, realizan un trabajo en conjunto, lo maquetan en algún lugar con determinado número de impresiones y ellos mismos las distribuyen. Pero, repito, creo que las instituciones públicas deberían de generar muchos más espacios, ¿no? Sí los hay, pero debería de haber muchos más. Bueno, interesante esa parte, ¿verdad? Porque en todo lado, pues, pensamos lo mismo, ¿verdad? El mismo escritor tiene que cubrir los gastos de sus obras literarias, el luchar, ¿verdad? Con algunas editoriales que les niegan su publicación y ver de alguna manera sacar adelante ese trabajo que lleva, pues, su tiempo, ¿verdad? Lo que estábamos hablando en el principio es que le voy a contar a Abby que vino hasta ahora, bueno, en el momento. El invitado de hoy, su abuela le contaba historias de miedo. Cuando llovía, él tuvo el placer de tener ese roce de cuento, historia, leer, se enamoró de la escritura por medio de su abuela y todo eso lo ha ido plasmando, también es parte de sus raíces. Ay, qué chido. ¿Verdad? Y eso lleva tiempo, o sea, ahí estamos hablando una familia, toda una generación, lo que hizo tu abuela contigo y de todo, y que de repente le nieguen, ¿verdad? El plasmar un libro en una editorial o los obstáculos, porque aquí no hay problemas, son obstáculos de poder publicar todos estos libros que tienes. Cuénteme, ¿cuántos libros tiene en este momento? Te repito, estoy en 3 antologías físicas, aproximadamente en unas 5 o 7 antologías digitales. Y bueno, tengo 3 proyectos, obviamente. Uno es, como decía hace un momento, ya el publicar en solitario poesía, unos cuentos que estoy trabajando y leyendas. Entonces serían 3 proyectos que están ahí en el tintero y que no solamente espero, sí tengo la conciencia de que se publicarán de alguna o de otra manera, pero sí, considero que en todas partes es mucho de suerte, a veces también, ¿no? A veces puedes tener el talento, ¿no? Pero de repente también con las editoriales es de repente de mucha suerte, ¿no? Pero bueno, en ese particular yo disfruto mucho escribir, disfruto mucho leerlo, ¿sí? Y por supuesto agradezco mucho los espacios como el que ustedes nos están dando en este momento, porque pues llegamos a personas, ¿no? Y llegamos a personas pues de todo el mundo. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? La pandemia creo que hizo una explosión de este tipo de actividades y en la pandemia pues nos conocimos personas de todas latitudes, ajá, y muy contento de ello porque tu poesía llegó a Argentina, llegó a Costa Rica y repito, con un amigo, Juan León Fallas, de ahí de Costa Rica, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar en una conferencia en una universidad de Costa Rica, ahorita se me va el nombre. Hay otro compañero también de Costa Rica que se llama John Bisner y él he estado en 2 antologías digitales con él, ¿sí? Él entiendo que tiene ahí una pequeña editorial, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez no tienes de manera rápida la posibilidad de publicar, pero tienes esta forma de expresarte, ¿no? De llegar a la gente, de que te conozcan, de que te escuchen,
sobre todo de que sepan lo que haces, ¿no? De tus letras que como en este momento te digan, no, qué bonito, ¿no? Y tú dices, valió la pena el haberlo hecho, ¿no? Y porque no solamente lo disfruté yo, porque es lo primero, ¿no? Disfrutarlo uno, ¿no? Cuando lo escribe y dices, o sea, me encantó, ¿no? Pero que le encante a las personas, pues simple y sencillamente es sumamente valioso, ¿no? Y yo creo que ahí llevamos ganado mucho espacio. Consulta, ahora que estamos en esta era digital que nos facilita mucho el trabajo, algunos hacen sus apuntes en sus tablets, en las computadoras, en el celular, entre otros. Yo soy de los que a veces apunto en el cuaderno, a pura hoja y tinta, ¿verdad? ¿Usted hace sus apuntes también cuando escribes una historia, un poema, una investigación? Vamos a ver. Igual, ¿verdad? A mano. A mano, igual. Sí lo he igual. hecho. Sí lo he hecho en la computadora, pero lo disfruto menos. O sea, en la computadora sí he escrito varias cosas, pero no tiene el sabor. O sea, de verdad, no lo disfruto tanto como escribir, rayar y ya no saber dónde escribir más y ponerle al ladito, etcétera. De verdad que es parte de la escritura para mí, ¿no? Es más, siento que me inspiro más en la hoja, haciendo rayas y peleándome con el verso, por ejemplo, peleándome con el verso y rayándole para acá y rayándole para allá, cambiando de posición las palabras, y en la computadora no. En la computadora solamente le das el clic y se borra, ¿no? Se borra y ya lo vuelves a hacer. Entonces, es muy útil, sin lugar a dudas muy útil, mucho más rápido, etcétera, etcétera, porque después de hacerlo aquí, pues terminas pasándolo a la computadora. Pero ya pasarlo a la computadora solamente es un proceso. Sí, es un proceso. Sí, fíjate que pasa lo mismo. Yo todos los escritos los he pasado a la computadora, he tenido que corregir, obviamente, como cualquier escritor, pero al tenerlo en la compu, en la tablet o en el celular, siento que pierdo cierta esencia, la concentración, esa parte del cerebro que está enfocado a la escritura, como que se pierde, ¿verdad? Por eso le hago la consulta, porque hablando con varios escritores directamente a la compu o a la tablet, ¿verdad? Y no está mal. Lo que pasa que he estado viendo, es una de las cosas que me ha estado como llamando la atención, muchos escritores que ya han muerto, los familiares agarran sus apuntes para sacar un libro, ya sea por negocio, ya sea por algo póstumo, y son los apuntes, correcciones, cosas que no vienen en el mismo libro. Ejemplo, Tolkien, ¿verdad? El famoso escritor del Señor de los Anillos, que han sacado hasta un libro completo de sus apuntes, pero era a mano, ¿verdad? Ahora, hoy en día, muchos escritores no hacen eso, lo tienen en la compu y se pierde, o es diferente esa esencia. Me he visto he intentado como hacer la tarea de buscar así apuntes de otros escritores. Por dicha, he encontrado escritores locales, regionales y a nivel internacional. Entonces, qué dicha, realmente me alegro de mi parte para usted, de que eres de esos que aún mantiene esa tradición de escritor. También, yo creo que también tiene que ver con una cuestión generacional, ¿no? Yo creo que los escritores más jóvenes, pues, o sea, ya es parte de ellos, ¿no? El escribir en la computadora. Y tal vez encuentran lo que nosotros encontramos en las hojas, lo encuentran ellos en la computadora, ¿no? Son cuestiones distintas, generaciones distintas y formas de trabajar lo que se expresa también de manera distinta. Difícilmente creo que me podría acostumbrar. Por ejemplo, la leyenda, esa sí la trabajo más en la computadora, porque repito, me encanta más la poesía, eso es una realidad, ¿sí? Y la leyenda siento que es más abstracta, o sea, menos complicada, solamente pues ir relacionando la información, adornarla, etcétera, pero no le encuentro tal vez esa complejidad como la de la poesía y ante esa complejidad también ese disfrute, ¿no? Ese disfrute. Yo creo que la poesía es complicada,
en cierta medida, ¿no? Es complicada, pero a su vez es hermosa y llena el alma para aquel que le gusta escribir poesía, por supuesto. Todos aquellos que escriban otras cosas, pues les pasará lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, pues, se oye feo, pero creo que somos de otra generación. Bueno, qué bueno, porque lo hemos disfrutado montones. Vea, ya estamos en el cierre del programa y en este cierre quiero hacer dos cosas. Voy a hacerle una consulta. ¿Usted cómo está en las artes manuales? ¿Cómo qué? ¿Trabajas en las artes manuales? ¿Lo haces bien o cómo se mueve? Artesanía. Artesanía. No. No, soy malísimo para hacer cualquier cosa. Excelente, ¿no? De eso se trata. Ok, vea, es que tenemos un reto. Uno sabe sus limitaciones. Perfecto. Ok, es que tenemos un reto. En este programa nosotros hacemos el reto al invitado de hoy, que está patrocinado por Giovanni Víquez de Máscaras Tulevieja KFX. Es un colega que hace máscaras y decidimos crear este segmento y ha sido genial. Muchos lo han aceptado. Entonces queda sin compromiso alguno a ver si acepta este reto, pero es que se me está ocurriendo algo mejor literario, pero voy a hacerlo, vamos a ver si acepta. Así, con toda la agilidad que usted tenga en el área motora para hacer artesanía, hacer una máscara, pero de usted, representándose como escritor, ya sea en la técnica empapelado, cartapesta, ya sea en yeso, ya sea en madera, como usted quiera hacerlo, la que le quede mejor. ¿Cómo lo ves? Ok. Le voy a decir a mi esposa que me la haga. Okay. No, está genial. Perfecto. Si la tienen, en el momento dado, eso sí, porque tiene que ser, pues, de inspiración y los deberes que nosotros tenemos, responsabilidades y demás, hacen un pequeño video de unos 30 segundos a 1 minuto, me lo envían y yo me encargo para publicar de que cumpliste con el reto del invitado, ¿verdad? Ok. ¿Algún tiempo determinado para hacerlo? No hay tiempo. Esa inspiración, entonces, tiene que salir en el momento adecuado, ¿verdad? Ok, claro que sí. Lo hacemos. Ahora, lo intentamos más bien. Excelente. Así se habla. Le tengo una invitación. A ver, esto se me acaba de ocurrir. Vamos a ver. Ya le hice a una colega tuya, una narradora, hasta por cierto, la invité a participar en este proyecto y es exactamente una antología, participar nosotros en una antología, ¿verdad? Con un tema específico. Yo le comento sobre el tema. Ya es una invitación, a ver si usted acepta. Claro que sí. Excelente. Vamos a plasmar ese proyecto. Ya hay varios por ahí, hay un ecuatoriano, hay varios colegas ahí, escritores, entonces vamos a ver si lo trabajamos bien bonito. Vamos a ver el tema y demás. Ahora sí, vamos a la última parte. La última parte es el consejo de nuestro invitado. Entonces, a partir de este momento, tienes 1 minuto para que nos des un consejo, unas palabras motivacionales o lo que usted quiera hacia todos los que estamos nosotros aquí con usted. Entonces preferiría leerte un pequeño poema más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acabamos de pasar la independencia, ¿sí? Pero vamos al Día de Muertos. Y ustedes saben que en México es sumamente tradicional el Día de Muertos. Entonces, ahorita que hemos hablado tanto de identidad y de pasado y de conocernos, ¿sí? A través de los nuestros, me gustaría justamente... Voy a traerle algo. Aquí lo tengo a la par, por dicha. ¿Tienes el agua bonito? Chan, chararán. Algo así. Ay, mira. Oh, no sé. Padre. ¡Listo! ¡Dale! Ok. El poema dice de la siguiente manera. Todos iremos al cadalso de la muerte, cuando la sombra cubra nuestros ojos,
Marcharán de aquí nuestros sonidos, quedarán solamente los despojos. Pero en tanto, mientras mi sangre corra y mis cantares aún persigan vientos, mi alma febril y triste se pregunta, ¿a dónde habrán marchado mis muertos? Los que alguna vez me pertenecieron y en la tibieza de su piel me dieron vida. Ellos, los tan amados, empolvados, los deseados olvidados, los que olvidan. Tal vez llevaron sus cansados pasos hacia el camino de los viejos cantos, donde el cuerpo se lacera, se descarna, se purifica y se convierte en llanto. Grande sacrificio el de los nuestros, y grande recompensa sus pesares, porque existen en la casa de los muertos, donde moran protectores ancestrales. Y si es así, pues que vuelen pedernales y se esparzan pétalos sobre el duelo, que ellos están bien, que ellos en paz están, que ellos viven la vida de los muertos. Quizás duerman el sueño de los justos, pescadores de eternas esperanzas, gozosos por promesas que no acallan el eco de maderas y de lanzas. Tal vez solo fueron simple materia, que putrefacta termina en comida, volviéndose la nada de los sueños, sin flores, sin mañanas, sin partidas, sin conciencia, energía simplemente, desbordada en las venas de la tierra, ciclo natural, sentencia fulminante. Surja vida en la entraña del que muera. Probablemente no se fueron nunca, se quedaron donde los he dejado, cubiertos de tierra, callados, solos, muy quietos, esperando, esperando que les obsequie un hálito de vida y su muerte resuene en mi memoria para volverse suspiro, lágrima o palabra de interminable historia, y se mezclen con el incienso del alma, fundiéndose con anaranjadas flores, para abrir el sepulcro de mi pecho y despertar el dolor de mis amores. En fin, no sé a qué lugar habrán ido, y mi pregunta muere sin destino, en la agónica zozobra que se vierte en los versos tristes que se dicen míos. Y con un veto de añoranza sigo caminos que mis pasos van andando. Es la vida que me obsequia compasiva de mis muertos, un por siempre su legado. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué lindo poema! Es la primera vez que me pongo esta máscara en un programa para escuchar un poema y que va al acorde. Dios me lo bendiga realmente, mi estimado. Insisto, tenés un color de voz lindísimo. Ojalá pues entrenes para poder narrar. Aún como poeta le cuento que está anillo al dedo. Un audiolibro de parte tuya ya me lo imagino. Y aquí se ganó un seguidor más, 2 seguidores más, y sé que aquí en el programa hay otros que te van a seguir. ¿Dónde los localizamos? En Facebook como en TikTok, como Jesús Loálvar, que está justamente ahí escrito. Repito, mi nombre es Hernán Jesús López Albarrán, pero está demasiado largo. Así que nada más dejamos Jesús, el López se convirtió en Lo y el Albarrán en Álvar. Entonces Jesús Loálvar. Perfecto. Bueno, voy a hacer esta invitación ya para despedirnos. Estoy trabajando en una feria, todo dependiendo, bueno, es un festival que estamos trabajando, todo dependiendo de los patrocinadores, si sale ese presupuesto que necesitamos. Usted se viene para acá. Se viene para acá y vamos a enseñar tus libros, vas a narrar, vas a leerlos, presencialmente vamos a disfrutar de ese arte tan bonito que realmente vale la pena. Y que prospere más, a sacar más libros y todo lo que conlleva, porque hay muchas herramientas que usted tiene que es para llegar a muchos rincones del mundo, porque así es. Dios me lo bendiga. Y de esta manera vamos a decir adiós. Pidiéndole a cada uno de ustedes que comparte este video en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, que lo recomiende, también que le den like a las páginas, las redes sociales de nuestro invitado Jesús Loálvar,
Y qué más que decirles que nos estaremos viendo en el próximo programa de Monito Online. Vamos a decir adiós. Un abrazo para ambos hasta Costa Rica. Pura vida. Gracias, igual.